El sol de media tarde golpeaba el asfalto que se resquebrajaba, dibujando un mapa de dolor en la acera frente a la casucha. Clara, la viuda, sentía cada rayo como un juicio. Tenía 45 años y una desesperación tan profunda que ya no cabía en su cuerpo, se desbordaba en el olor a tierra mojada y a deuda pendiente que impregnaba su ropa. 6 meses habían pasado desde que el banquero, un hombre con ojos de hielo y un traje más caro que toda la vida de Clara, le había notificado la ejecución hipotecaria. Su esposo, Raúl, había muerto de un infarto fulminante justo antes de la caída del mercado, dejando tras de sí un nombre limpio, 2 hijos asustados y una montaña de papeles que no sumaban nada. El activo que le quedaba, ese remanente bizarro que el banco había desechado como inservible, era un pedazo de tierra árida en las afueras del pueblo, justo al lado de un basurero en desuso, y sobre él, un viejo tráiler oxidado. No era una casa, era un sarcófago de metal y recuerdos mohosos. Clara no tuvo elección. La casa de la ciudad ya era propiedad del banco. Los muebles, subastados. Sus hijos, 2 adolescentes confusos, la miraban con una mezcla de lástima y reproche silencioso. El tráiler, abandonado allí por Raúl hacía años como un proyecto fallido o quizás un escondite provisional, se convirtió en su única fortaleza. Era un modelo de los años 70, color mostaza pálido, inclinado sobre bloques de hormigón rotos, como si estuviera a punto de rendirse a la gravedad. Dentro, el aire era espeso, sabía a óxido y a olvido. Pero para Clara, en ese momento de humillación absoluta, el tráiler era la última trinchera de su dignidad. El primer mes fue una rutina de miseria estoica. Dormía en el colchón gastado que olía a gasóleo, cocinaba en un quemador de inducción que apenas calentaba y pasaba las horas leyendo los diarios de Raúl buscando una pista, una razón. Raúl era un hombre de secretos menores, un pequeño inversionista con ambiciones que superaban su bolsillo, pero nunca un criminal, o eso creía ella. Las amenazas, sin embargo, comenzaron a llegar. Primero fueron llamadas silenciosas. Luego, un hombre musculoso con un tatuaje de dragón que se detuvo junto al tráiler y le preguntó, con una sonrisa de depredador, por la inversión. Clara no sabía de qué hablaban. Les dijo que Raúl no había dejado nada. El hombre solo rió, una risa áspera y corta. «Dile a tu muerto que no se juega con el dinero de la gente equivocada, viuda, y tú eres su aval». Esa noche, el miedo se transformó en algo más duro. La víctima dio paso a la investigadora. Clara entendió que para proteger a sus hijos y recuperar su vida, debía dejar de ser la mujer que lloraba al pie de la tumba y convertirse en la que desenterraba los misterios. La pregunta que la carcomía era simple. ¿Qué tenía el tráiler o el terreno baldío que lo rodeaba, que lo hacía tan valioso a los ojos de esa gente? El tráiler era un laberinto de basura y desorden. Los diarios de Raúl mencionaban vagamente el proyecto, la cripta y una fecha, el 18 de noviembre, un día antes de su muerte. Pero no había dinero, ni joyas, ni documentos importantes. Solo la sensación opresiva de que había una pieza faltante, algo que Raúl había ocultado con una astucia inusual para él. Una tarde, mientras barría la alfombra de vinilo despegada de la sala del tráiler, notó algo extraño. El piso, justo debajo de la pequeña mesa de comedor, sonaba hueco. Era una diferencia sutil en el eco, pero para Clara, cuyo oído estaba ahora afinado a los sonidos de la supervivencia, era una orquesta. Movió la mesa con esfuerzo y, usando un destornillador viejo que encontró en una caja de herramientas polvorienta, comenzó a hurgar. El vinilo se desprendió, revelando una plancha de madera. La plancha no estaba clavada, sino sellada con algo parecido a silicona vieja. Le tomó 3 horas de trabajo extenuante y con las manos ensangrentadas, pero finalmente la plancha cedió. Debajo no había tierra. Había una trampilla de acero, pesada y de una manufactura sorprendentemente sólida, asegurada con 4 pernos industriales. Clara sintió que el aire se le iba de los pulmones. Esto no era un escondite casual, era una caja fuerte enterrada. La adrenalina le recorrió la columna vertebral. La viuda, la pobre mujer desamparada, estaba de pie sobre un secreto. Un secreto que,
por la insistencia de los hombres del dragón, debía ser algo colosal. Los pernos, sin embargo, eran la barrera más formidable. Estaban oxidados y atascados. Clara necesitaba herramientas, o mejor aún, ayuda. Pero, ¿a quién acudir? ¿A la policía que la había tratado con condescendencia cuando denunció las llamadas? ¿A sus vecinos que la veían con lástima por su repentina caída en desgracia? No. Este era el juego de Raúl, y ahora era su juego. El primer acto de su revancha silenciosa debía ser autosuficiente. Se acordó de que Raúl solía frecuentar una ferretería en las afueras. Al día siguiente, con las últimas 20 unidades de billetes que le quedaban, compró un lubricante industrial y una llave inglesa de brazo largo. Regresó al tráiler al caer la noche. La atmósfera era eléctrica. El silencio del basurero roto solo por el grito ocasional de un búho. Sus hijos dormían. Clara, arrodillada en el suelo del tráiler, parecía una monja en oración. Pero sus manos no eran las de una suplicante, sino las de una guerrera. Roció el lubricante. Esperó 15 minutos. Luego, con la llave inglesa, aplicó toda la fuerza de su cuerpo, descargando su frustración, su miedo, su humillación en el metal. El primer perno chirrió con un sonido de agonía que resonó en el pequeño espacio y cedió. El segundo fue más fácil. El tercero resistió y Clara tuvo que golpear la llave contra el metal repetidamente hasta que el óxido se rindió. El cuarto perno se soltó con un chasquido limpio. Los pernos liberados rodaron por el suelo como 4 testigos de un crimen pasado. Con un esfuerzo final, empujó la tapa de acero. La oscuridad de abajo era total, impenetrable, y un olor a humedad y a tierra removida se elevó, una fragancia de misterio que ahogaba el aire. La trampilla se había abierto, revelando la boca de un pozo, o quizás el inicio de un túnel. Clara sintió el vértigo de la decisión. Podría cerrar la trampilla, fingir que no había visto nada y esperar que sus acosadores se rindieran. O podía descender al misterio, abrazar el riesgo y obtener las respuestas que no solo la salvarían, sino que le darían la justicia que le había sido negada por el destino y por los hombres de traje caro. Encendió la linterna barata de su llavero. El haz tembloroso de luz se hundió en la oscuridad. El túnel era estrecho, con paredes de tierra apisonada y algunos soportes de madera. Definitivamente, obra de humanos, no un accidente geológico. La viuda se puso de pie, su sombra alargada en el techo bajo del tráiler. Había terminado de ser una víctima. Ahora era una descubridora, parada al borde del precipicio financiero y moral. Clara no era una mujer que se dejara vencer por el lodo o la oscuridad, aunque el lodo y la oscuridad habían sido sus compañeros por meses. Descendió al pozo. El borde de la trampilla cortó la piel de sus manos al apoyarse, un sacrificio físico que aceptó sin parpadear. El túnel que se extendía bajo el tráiler no era el hueco de una bestia, sino la arteria de una obsesión. Era estrecho, obligándola a arrastrarse en ciertos tramos, y las paredes de tierra compactada estaban sostenidas por vigas de madera improvisadas, un trabajo manual y clandestino. El olor era una mezcla de humedad subterránea y un sutil aroma químico, como de pegamento o resina, indicando que Raúl había sellado y reforzado el pasaje con una meticulosidad febril. La linterna bailaba con el temblor de sus manos, proyectando sombras fantasmales que la convertían en la única actriz en un drama de suspense y claustrofobia. Mientras avanzaba, cada raspadura en su rodilla, cada bocanada de aire viciado, era un recordatorio de la urgencia. No solo estaba buscando una herencia, estaba buscando su salvoconducto. Los hombres del dragón no iban a desaparecer. Su única defensa era encontrar aquello por lo que la estaban cazando. Aproximadamente 10 metros adentro, el túnel se ensanchó bruscamente. Clara se encontró de pie en una pequeña cámara subterránea, un búnker de dimensiones modestas. El contraste con el tráiler era impactante. El piso de la cámara estaba cubierto por una alfombra de plástico impermeable, y una lámpara de camping sellada con cinta adhesiva yacía en una esquina, lo que le permitió encenderla y apagar la linterna. El aire aquí era seco y estable. En el centro de la sala, sobre un pequeño pedestal de hormigón, descansaba una caja fuerte. No era un cofre de fantasía, sino un cubo metálico y robusto, color gris mate,
diseñado para resistir el tiempo y la humedad, no la fuerza bruta. La respiración de Clara se aceleró, el estupor de su descubrimiento disolviendo el miedo. Raúl, el hombre que ella creía conocer, había llevado una vida paralela justo bajo sus narices. Se acercó a la caja. No había cerradura de combinación visible, sino un lector de tarjetas y un teclado numérico viejo. El corazón se le desplomó un instante. El acceso tecnológico representaba una barrera insuperable. Revisó el pedestal, y ahí, pegada discretamente en el lateral, encontró una nota arrugada con la caligrafía nerviosa de Raúl. Clara, la llave está donde siempre. La ciega. Clara frunció el ceño. La ciega. ¿Qué o quién era la ciega? Recordó el título de la película favorita de Raúl, una cinta de cine negro de los 40 sobre una vidente que guardaba secretos mortales para la mafia. Era una conexión endeble, un juego de palabras que no revelaba nada. Luego, su mente saltó a la única posesión que no le habían arrebatado, el objeto que el banco había considerado de valor sentimental nulo, el antiguo reloj de bolsillo de su padre, que Raúl siempre llevaba consigo y que ahora Clara guardaba en su cuello, como un talismán. Se descolgó el reloj y con un movimiento instintivo palpó la parte posterior. Un diminuto clip de metal se desprendió, revelando una ranura oculta, y dentro, una tarjeta de memoria plateada, casi microscópica. Era la llave. Raúl no había confiado en la tecnología moderna, sino en el escondite más obvio, un objeto de valor emocional. Insertó la tarjeta en el lector. El teclado se iluminó con un brillo verdoso y la caja emitió un zumbido bajo, como una criatura despertando. El código. Clara recordó inmediatamente la única fecha que Raúl nunca olvidó, el 18 de noviembre, la fecha mencionada en sus diarios el día anterior a su muerte, que era también el aniversario de boda de sus padres. Tecleó la fecha. El cubo de metal emitió un clic mecánico y la tapa se abrió sin esfuerzo. Lo que había dentro no era una montaña de efectivo ni barras de oro, el cliché de los secretos de Lampa. Era algo infinitamente más peligroso y valioso. La caja contenía 3 elementos: 2 discos duros externos de aspecto industrial, un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero, con la palabra Proyecto grabada en la tapa, y un fajo de hojas impresas de un documento legal en español e inglés. Clara sacó el libro de contabilidad. Estaba lleno de cifras, no de dinero, sino de coordenadas geográficas, fechas y nombres corporativos cifrados. Eran registros de transacciones de valores atípicos, inversiones en materias primas oscuras y, lo más alarmante, pagos a empresas Shell registradas en paraísos fiscales. El tráiler no era un escondite, era el centro de operaciones de un exchange de poder financiero, un nodo crítico en una red que Raúl no había creado, sino que había estado administrando. Luego abrió el fajo de hojas. El documento era un acuerdo de fideicomiso ciego, no a nombre de Raúl, sino a nombre de un consorcio de inversión que ella conocía por los noticieros. El Grupo Fénix, dirigido por un infame magnate conocido simplemente como el Arquitecto. El documento especificaba que, en caso de muerte, desaparición o incapacidad de Raúl, el control total de acceso y los registros de la cripta pasaban a su beneficiaria universal, Clara. Más importante aún, los 2 discos duros contenían la clave de cifrado y los archivos maestros de una base de datos que detallaba los movimientos ilícitos del Grupo Fénix, la justificación de su poder financiero. Raúl no solo había robado dinero, había robado el mapa de su influencia. El secreto no era una cuenta bancaria, sino una bomba de tiempo. El valor residía en el potencial de destrucción que contenía. Clara se dio cuenta. Los hombres del dragón no querían el dinero de vuelta, querían el silencio. Querían eliminar la evidencia que Raúl había reunido, la palanca que él había planeado usar para forzar una salida de la pobreza o, como ella sospechaba, para protegerse de el Arquitecto. Raúl había muerto antes de activarla. Ahora, esa palanca estaba en manos de la viuda desamparada. La mujer se levantó con un nuevo peso sobre los hombros, el peso del poder no solicitado. Ya no sentía el frío de la pobreza, sino la quemadura de la responsabilidad. La transformación estaba completa. La víctima
había muerto en la ciudad. La investigadora había nacido en el fango y ahora se había convertido en la poseedora de la justicia. Su misión no era solo sobrevivir, era honrar la última, desesperada jugada de su esposo. Mientras terminaba de recoger los discos y el libro, sintió una vibración, no en su cuerpo, sino en el suelo de tierra sobre su cabeza. Un crujido sordo, metálico, que no provenía de su tráiler, sino de afuera. La luz de la lámpara de camping parpadeó, y un destello débil de luz roja se filtró por una grieta en las vigas del techo de la cripta. Escuchó voces, voces ásperas, inconfundibles. Eran los hombres del dragón. Habían vuelto, y esta vez no estaban preguntando. El crujido sobre su cabeza se hizo más nítido, más urgente. El sonido de metal siendo forzado, y luego el inconfundible chirrido de la trampilla de acero siendo levantada. El aire en la cámara subterránea se hizo denso con pánico, pero Clara, aferrando los discos duros y el libro de contabilidad contra su pecho, sintió una frialdad sorprendente. El miedo se había refinado en pura adrenalina táctica. Ya no era la viuda asustada, era la guardiana de una verdad que podía derrumbar imperios. Escuchó las voces resonar en el túnel de acceso. El tráiler está vacío, búsquenlo. Tiene que estar aquí. Raúl era un ratón de alcantarilla. Debió construir algo. Eran dos. Las pisadas torpes y el golpeteo de la linterna contra las paredes indicaban que estaban entrando al pasaje excavado. Clara tenía 30 segundos. En la pared opuesta a la entrada del túnel principal, notó algo que había pasado por alto. Un pequeño hueco, casi invisible, tapado con una tabla que imitaba el color de la tierra circundante. Era un respiradero o un conducto de escape improvisado. Empujó la tabla. Se desprendió fácilmente, revelando una abertura angosta que conducía hacia arriba, hacia la superficie, pero a unos 15 metros de distancia, donde el terreno se elevaba y se fusionaba con la pared de maleza del basurero en desuso. Era un tiro a la oscuridad, pero era su única opción. Se deslizó por la abertura. Era una chimenea de tierra, construida con la desesperación de un hombre que esperaba ser emboscado. La ascensión era ardua, la tierra se desmoronaba bajo sus pies, y el peso de los documentos la obligaba a usar toda la fuerza que no sabía que tenía. Mientras escalaba, escuchó un grito ahogado que venía de la cámara. «Aquí, la trampilla de escape, salió, vayan por ella». Habían encontrado la cripta. Ya sabían lo que ella tenía. Clara emergió del suelo con un jadeo, rompiendo la maleza cerca de la alambrada oxidada que marcaba el límite del terreno. Estaba cubierta de tierra, el pelo pegado a la frente por el sudor, pero sus manos no soltaron el botín. El sol ya se había puesto. El cielo era de un púrpura violento y la luz de las farolas del basurero parpadeaba, proyectando sombras confusas. Dos hombres salieron del túnel, uno detrás del otro, como topos asustados por la luz. Eran los matones. El del tatuaje de dragón la vio primero. «Ahí está la maldita viuda. Quieta, o te vuelo la cabeza». El hombre sacó algo que brilló con un reflejo frío y metálico. Clara no se detuvo a negociar. El instinto de supervivencia era un motor potente. Corrió hacia el único refugio que conocía, un remolque viejo y volcado que había quedado abandonado años atrás, cerca de la cerca. El lugar era una masa de metal retorcido y óxido, el arquetipo de la decadencia. Se lanzó detrás del casco del remolque volcado. Los matones se acercaron con cautela. «No seas estúpida, Clara. Sabemos que lo tienes. Dánoslo y nadie sale herido». Clara, respirando con dificultad, deslizó su mano sobre la superficie fría de los discos duros. Había llegado el momento de la verdad, el momento de la inversión de poder. Había descubierto la debilidad del arquitecto y su propia fuerza. Se puso de pie detrás del remolque, usando el metal como escudo. «Raúl no era un ladrón», gritó Clara, y su voz, aunque raspada, era firme, investida de la autoridad de la evidencia. «Era un mensajero. Y ahora yo soy el courier». El hombre del dragón se impacientó. Disparó al aire, un sonido seco y brutal que desgarró la quietud de la noche. «Última oportunidad». Clara levantó uno de los discos duros, sosteniéndolo a la vista bajo la luz intermitente. «Esto», dijo, y su voz era la de un fiscal, «es un mapa de sus finanzas sucias. Cada transferencia, cada soborno,
Cada testaferro del arquitecto está aquí. Si me tocan, si me matan, hay un sistema de autodestrucción en estos discos que activará un envío automático de todos estos archivos a 20 agencias de noticias y reguladores financieros. ¿Creen que Raúl fue tan tonto como para no tener un plan B? Él me protegió. Era una mentira desesperada. No había ningún sistema de autodestrucción activado, pero la amenaza era lo suficientemente plausible para un hombre que entendía el poder de la información en la era digital. Los dos matones se detuvieron en seco. Sus rostros, bajo la luz mortecina, reflejaban la duda. Su misión era recuperar el paquete, no iniciar un apocalipsis de relaciones públicas para su jefe. El arquitecto castigaba el fallo, pero la exposición pública era un crimen peor. Clara aprovechó la parálisis. Se alejó lentamente, retrocediendo hacia la cerca. Díganle al arquitecto que el juego ha terminado, que si quiere negociar el silencio, ya no lo hará con Raúl, lo hará conmigo, y que el precio ya no es un tráiler viejo. El precio es mi libertad, mi vida y la educación de mis hijos, en la forma de una compensación financiera que refleje el valor de esta información. La viuda, forzada a vivir en un lugar bizarro y despreciable, había encontrado no solo la llave de su supervivencia, sino el poder para dictar los términos de su redención. Su vida era ahora una transacción de alto riesgo, pero ella tenía el activo más valioso de todos. Los matones, sin órdenes de escalar la situación a una ejecución pública de alto riesgo, se quedaron atrás, mirando los discos duros con una mezcla de frustración y respeto. Clara pasó por la cerca rota. El camino era largo, la noche era incierta y la guerra apenas había comenzado. Pero ella ya no estaba corriendo. Estaba marchando, la viuda ciega, ahora viendo el camino hacia la justicia financiera. El secreto del tráiler olvidado se había convertido en el arma de su revancha.